Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga. Lo que me llamó la atención de Libre fue que la novela transcurriera en Albania. Debo decir que es un país que me llama, que conozco muy poco de él, y solo eso dije, va a ser interesante. Así que con esta novela, de la mano de Lia Yepis, vamos a viajar hasta Albania, a la época del comunismo, y nos vamos a dar cuenta de que esta novela no habla solamente sobre el país, ni tampoco sobre un régimen, que es sobre todo una reflexión sobre la libertad, y más que eso, sobre cómo aprendemos unas palabras que después pierden sentido y se cambian por otras. Yo espero que a través de este libro hayamos tenido la oportunidad de explorar, pues, mucho más que la historia de una nación, la manera en la que construimos nuestra identidad, porque creo que eso es lo que nos regala Lia Yepis, que nos deja ver cómo ella construye la suya y a través de ella acercarnos o retomar aquellas vivencias nuestras que nos fueron marcando, ¿no? También eso es lo que dicen en todas partes sobre la novela, que el tema central es la libertad. Creo que es uno de los temas, porque como en toda buena novela hay muchos temas, y él, como ya decíamos, sobrepasa el contexto histórico y nos habla de el hombre, de lo que somos, de la humanidad, de cómo crecemos, de también de lo cerrada que puede llegar a ser la educación, no solo en un sistema comunista, ¿no? Creo que la educación coarta muchísimas libertades en todo el planeta, que no hemos encontrado un sistema educativo que le permita a los niños crecer más libres, menos sujetos a lo que espera el mundo de ellos. También otro concepto que trata muchísimo es aparte de la libertad, es el concepto de igualdad. Pues es justo la frase que Ivonne y yo construimos juntas para hablar de lo que a mí me gusta escribir. Y es que sin igualdad no hay libertad. Es lo que concluye Lia Yepis en su novela. Así que, bueno, pues tomando primero, ya que les platiqué todos los temas y que creo que son los más relevantes dentro de la novela, que también está la familia, por supuesto, pues les pregunto, ¿qué les pareció? ¿Yo? ¿Comienzo? Sí. Fue impresionante. Voy a la mitad. No me dio tiempo de terminarla, voy a la mitad. Pero sí estoy encontrando un viaje histórico, de lugares, de poblados y de tiempo. Maneja su infancia, maneja su niñez, maneja el presente y toda la interrogante que tiene esta niña, la interrogante que a todos les pregunta, con todos quiere saber todo, con todos quiere indagar y no se queda con lo que tiene, sino que sigue buscando y sigue buscando y me encantó, me impresiona todo lo que llevo leído y me parece un manejo de conceptos, de tiempos, de lugares que me impresiona, ¿no? Me impresiona. Entonces está fantástico lo que estoy leyendo hasta ahorita. Bueno, me da muchísimo gusto. Yo diría que yo empecé a leerla y como que me sonaba todo muy conocido. Yo decía, pero esto es Albania, ¿yo qué culpa? No sé, como que yo decía, ¿por qué? Pero claro, siento que de alguna forma el que usemos las mismas palabras con distinto significado, pues eso es algo tristemente súper presente en nuestra sociedad. Entonces eso como que me impresionó mucho y por eso me sentí, no sentí que fuera algo como ajeno a mí, sino que pues yo no viví en un país comunista, menos Albania, pero de todas maneras
y la sentí muy cercana a la novela. Me impactó mucho en mi persona. Sí, y bueno, pues eso definitivamente nos habla de que es literatura y de la buena, ¿no? De que nos puede llegar desde cualquier lugar del mundo porque está hablando de lo que significa ser humano. Bueno, está hablando, pero Traes el mute. O sea, yo puedo estar aquí dando una disertación. A ver, Susi, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la manera en que Lia Ipi narra el acontecimiento histórico desde la mirada de una niña? creo que a nivel literario, por ejemplo, me voy a ir a la primera frase de la novela que dice: nunca me pregunté lo que significaba la libertad hasta el día en que abracé a Stalin. Es maravilloso porque es una frase que si no sigues leyendo y no ubicas la época todavía ni nada, dices, bueno, pues a lo mejor la niña de verdad abrazó un día a Stanley y es un hecho pues relevante porque me imagino que no demasiada gente habrá abrazado a Stalin y, y porque sabemos hoy quién es Stalin y entonces te descoloca y tienes que seguir leyendo. Entonces me voy a esta frase y digo literariamente es magnífica porque despierta nuestro interés, porque nos sitúa en que algo va a cambiar a partir de ese momento y porque enseguida que es una niña. Y esta mirada infantil creo que tiene otro acierto literario y es que usa la mirada infantil, pero narrada en pasado. Es decir, ella narra desde la adultez, lo cual es una gran facilidad. Lo más difícil es narrar en voz de un niño, ¿no? Y a veces hace que no sea creíble. En cambio, hacerlo desde la adultez, pues le permite hablar como habla ella, pero tener los sentimientos y las emociones de la niña. Y eso es muy afortunado porque no hay hechos históricos que se nos queden o que siquiera nos importen, sino van rodeados de emociones. Entonces, pues el ver a una niña crecer en este amor al partido, a la forma en la que todos son iguales, ¿no? De querer poner el retrato de Stalin en la sala de Stalin, mentira, del tío Ebert en la sala de su casa, pues ya nos está mostrando que la niña está creciendo en un ambiente muy controlado, en un ambiente muy, digamos que muy, más que controlado, muy hecho para controlar las mentes de estos niños, ¿no? Y por otro lado vemos que los papás se quedan callados, se hacen tontos con el retrato y entonces ya hay una contradicción que nos vuelve a interesar porque los padres pues no comparten con la niña su amor por la política de su país, ¿no? Entonces, creo que los hechos históricos están muy bien hilados por la mirada de la niña. ¿Y qué nos dice la relación entre el lenguaje y la forma en cómo interpretamos la realidad? Es lo que comentaba Beatriz. Sí, supongo que ella, al escribir y ser filósofa, pues le tiene cariño a las palabras. Y la más ambigua, grande y vacía de todas es precisamente la de libertad. Y creo que por eso, aunque la maneja a lo largo de la novela, la deja también para el final, para decir, en realidad, ¿cuándo tocamos la libertad? ¿No? Y creo que la respuesta, en cuanto a política, nunca. No hay sistema perfecto porque lo dice clarísimo y me parece magistral que no hay libertad en un sistema controlador que no te deja escoger tu profesión y tampoco hay libertad en un sistema en el que solo unos pocos pueden elegir. Creo que también por eso el libro tuvo la aceptación que tuvo, porque pues llega en el momento en que
todo se ha probado y nada ha funcionado, ¿no? El comunismo, comunismo tal cual creo que está muerto, ¿no? El socialismo está muy manoseado, muy dividido, y el capitalismo pues está mostrando su mayor fracaso. Entonces, tampoco creo en la anarquía, así que no nos queda más que vivir donde estamos. Y las palabras, lo más difícil es que las usamos cuanto más, y eso me lo decía un profesor de literatura, cuanto más grande es la palabra que usas, menos dice. O sea, si tú dices amor, pues quién sabe qué sea eso, porque cada quien lo entiende de distinta forma, ¿no? Mejor describe. Si tú dices, orgullo, también, ¿qué es, no? Para unos es incluso dar la vida por lo que piensan, y para otros puede ser no hablarle al de junto, ¿no? Entonces, las palabras grandes, desgraciadamente, cada vez están más vacías de un verdadero sentido, ¿no? O sea, esto de el amor, la verdad, la belleza, es tan, no sé, de verdad se han manoseado tanto, Lo que pasa es que que se yo nos creo pierde. que estamos muy fragmentados, ¿no? Estamos muy fragmentados e interpretamos la realidad de acuerdo, pues, a la percepción de cada quien, ¿no? Definitivamente, y las redes, pues, en esto no ayudan, ¿no? Pero Al contrario, lo fomentan más, porque en el momento en que tienen esta hipersegmentación para acercarte contenidos que sean muy personalizados, pues dejas de ver otras realidades, ¿no? Nada más te concentras en lo que es afín a ti y dejas de ver otras realidades. sí, y la verdad es que no existe una sola, ¿no? El mundo es tan complicado que creo que es una cosa que nos propone el libro, ¿no? Ver desde todos o desde la mayor cantidad de puntos de vista que seamos capaces. No los podemos tener todos, pero cuando menos, no quedarnos nada más con la mirada del caballo que solo ve lo que tiene enfrente, o peor, ¿no? Del que ya solo ve lo que tuvo atrás. Entonces, creo que eso lo consigue muy, muy bien el libro, ¿no? Y, y en cuanto a las palabras que me preguntabas, pues a todos nos sucede que a veces crecemos dándole importancias a unas y después nos damos cuenta de que están más vacías. Personalmente a mí me pasaba con la justicia, o sea, yo decía, pero es que es injusto, es injusto. Y me acuerdo que un día mi papá me dijo, ¿y a ti, niña, quién te dijo que el mundo era justo? Este, y es verdad, ¿no? Y aún así creo que me sigo peleando con eso. Entonces yo imagino la situación de esta niña en la que partido era casi sinónimo de Dios, ¿no? Y que después se convierte, pues, en en una bola de intereses mal usados, Una pesadilla. económicos. Entonces, debe de ser difícil cambiar, ¿no? Tu construcción mental a ese nivel. Beatriz, ¿nos comentas algo? Yo más que las palabras si estén vacías, de que yo, bueno, al menos yo sí creo que sí tienen un fundamento, siempre, pero que cada quien las dé de una manera pues, subjetiva, porque somos sujetos, ¿no? Pero a mí lo que como que me llamó la atención, al menos en eso les digo que me sentí como retratada, es como la manipulación que existe. Digo, nunca las vemos objetivamente bien, ¿no? Todos. Siempre tenemos un deje de subjetividad, pero la manipulación que puede existir en la política de tratar de cambiarles el sentido de esas palabras. Por eso
como que me violentó un poco la lectura del libro. Para bien, pero sí me violenté. No sé si me expliqué. Sí, bueno, yo creo que lo vivimos en este país, en el mundo entero. Bueno, no se diga con nuestro querido vecino, pero, por ejemplo, la verdad, ¿no? O sea, yo creo que Platón sí concebía una verdad, o sea, una cosa que ocurrió, un hecho. Y hoy en día con esto de la posverdad, pues es lo que se invente cada quien, Ujú. sin siquiera un punto de partida de verdad. Y sí, a nivel político es el más asqueroso de las manipulaciones de la verdad, porque se dice una mentira, se propaga una mentira y no creo que se convierta en realidad, pero cuando menos se convierte en la forma de pensar de mucha gente. Entonces sí vivimos en un peligro. Y bueno, Ujú. obviamente el comunismo pues lo sabía tanto como lo sabía el nazismo, ¿no? O sea, la verdad es que todos los sistemas totalitarios caen ahí, todos, todos los que pretenden Pero, manipular. pero incluso el liberalismo que ella acaba criticando mucho, digo, no es totalitario de una manera feroz, así violenta, pero en el fondo de alguna manera que acaba manipulando. Claro, yo creo que el liberalismo no, no pretende tanto crear constructos mentales, Ujú. pero su violencia es el poder económico y es de tal tamaño que es capaz de dejar a unos sin nada y a otros con todo, Ujú. ¿no? Ujú. O sea, es de tal tamaño que le permite al presidente Trump decir, un día, ay, no, acaba de decir, bueno, Irán no cumple su palabra, ya bombardeó, pero ¿y tú qué hiciste ayer, amigo? O sea, no, pero habrá quien le crea que él pues que fue culpa de Irán porque no se enteró de lo de ayer, creo que exacto, que el problema es el poder, que creo que ya lo hemos dicho varias veces, desde el poder, sea económico, sea físico, sea por edad, sea por lo que sea, pues ejerce el dominio, ¿no? Y esa es la tragedia que nos toca vivir. Ahora sí está muy negativo. Silvia. Sí. Otra forma que descubrí aquí en esta lectura, la religión, otra manera de manipular y de presionar y de exigir era la religión. Decía, y me impresionó, dije, bueno, todas las religiones, porque ellos tenían ascendencia musulmana, y habla de todo lo que los controlaba, los manipulaba, y dije, pues eso, desde ahí empezó Marx con que la religión es el opio del pueblo. Entonces era la presión para que no dejar crecer a ninguno de los que estaban ahí, de la comunidad y sus papás, empezando por sus papás. Y otra cosa que me impresionó de la mamá, que decía ella, yo sigo las reglas como el ajedrez. Entonces era muy ruda, muy precisa y marcar mucho las reglas. Entonces la religión y las reglas era vital para ellos. Sí, o sea, por ejemplo, yo digo, eliminar la religión es también un abuso, ¿no? Porque finalmente es una lección después la religión que lleva a alguien al fanatismo es un abuso también. La religión como sistema también acaba por volverse abusiva por el poder que puede tener sobre una persona. Entonces, pasa lo mismo que en la política. Si las religiones y los gobernantes son capaces de existir por el bien común, entonces vale la pena. Si son medios de control, pues podemos prescindir de ellos, tristemente, ¿no? Aun cuando para mucha gente la religión, lejos de ser un fanatismo, sea de verdad
un refugio que le dé paz o que le dé calma, que le dé un sentido a su vida. Y creo que es válido que cada quien encuentre el sentido de su vida en diferentes lugares, pero sí, es un sitio en el que pues también puede haber un dominio, tristemente. Susi, uno de los grandes aciertos de Libre es mostrar cómo una persona puede crecer mientras que el mundo que conoce desaparece. ¿Qué nos enseña esa experiencia sobre la identidad y la capacidad humana para adaptarse a los cambios históricos? Y vaya que sí hemos tenido muchos. Lo primero que me llamó la atención es que esta niña está enfrentando muchísimos cambios externos. Sin embargo, tiene una familia que la contiene, ¿no? La abuela es amorosa, el papá es amoroso, la mamá está siempre presente. Digo, no es una figura amorosa, pero es una figura que contiene, que además provee, que está al pendiente de los hijos. Desde luego una figura con una fortaleza que me imagino que implica que ella ya tuvo que subsistir a varias cosas, ¿no? Y digo esto porque creo que no es lo mismo enfrentar que se te caiga el mundo en el que creías, que sus padres le mintieron, que nunca le dijeron que provenían de familias de una clase más alta, que pues fueron pues más maltratadas por este estado comunista, pero sigue teniendo papá, mamá, sigue creciendo en ese ambiente que la protege siempre. Y me parece esencial porque, por ejemplo, sus amigos, muchos de ellos, no llegan al final del libro. Su amiga se va con un novio que acaba de conocer, acaba en la prostitución, su otro amigo se dispara un arma cargada, se van, no llegan a dar clases en Londres, y creo que se lo debe, no a sus padres en el sentido de le debemos la vida a los padres, al cariño que sí tuvo. Y eso también hace el libro que sea una lectura más fácil. Si nos estuviera contando la historia, su amiga, la que se fue a Italia, pues nos dolería muchísimo más. Y al final, además, esa pobre mujer no podría concluir lo que concluye esta que estudió. Entonces, pues, ¿cuántas oportunidades se pierden porque los hogares no son hogares? Y eso es súper triste porque lo vemos también en nuestro país. Bueno, supongo que en todo el mundo. Pero para mí, en el libro fue un cobijo. Todos, aunque se pelearan, aunque la mamá de repente coge un ferry y se va a Italia con el niño. Digo que te habla del nivel de catástrofe que están viviendo, ¿no? Pero fue un cobijo, fue un saber que ella iba a salir. No sé si, Beatriz, ¿tú leíste a Tomás Berhard? No lo hemos leído, la verdad es un escritor, pero por ejemplo, él es mucho más oscuro y mira que también, o sea, llegó a ser un gran escritor porque el pobre, él le toca la Segunda Guerra Mundial en Austria, pero no como niño, como adulto, él dice que... Susi, te congelaste. ¿Me congelé? Sí. A ver, me voy a mover de sitio. Es que te digo que están las comunicaciones de la política. A ver, que les decía que que con Tomás Berja, él crece durante la Segunda Guerra Mundial en Austria. Él es un ser mucho más, te diría que amargado, que Lia Yepes porque su madre está enferma y va a morir, porque su abuelo, que es al que más ama en el mundo y lo cuida, también muere, porque su papá lo abandonó desde chiquito, porque entonces él viene de un hogar roto en el que el papá se fue, en el que los abuelos hicieron lo posible, pero pues en una guerra,
eh, con un nazismo bárbaro, y él tiene que caminar muchísimo para ir a la escuela. En la escuela tampoco encuentra el cobijo que encuentra Lía, porque Lía con todo en el instituto tiene compañeros, eh, Thomas Bernhard no, y acaba diciendo que no, justo eso, que no, que el sistema educativo es muy dañino para los niños, especialmente para cualquier niño sensible. Pero la comparación es porque a él nada lo pudo contener. Estoy ya para acabarla de amolar, el pobre se enferma de tuberculosis y y él que quería ser cantante, pues acaba siendo escritor, pero pasa toda su vida enfermo. Que lo que le permite a Lía salir adelante cuando se cae el mundo en el que crees es que el mundo más chiquito es el que nos abraza de cerquita y ese no se cae. Digamos que no es una novela triste, como dices, ¿no? O sea, incluso te divierte, tiene su sentido del humor y sí ves valores familiares muy fuertes, que sí estoy completamente de acuerdo, que la contienen. A mí me dio mucha risa que los mosquitos dicen no se fijan quién es comunista, quién es socialista, quién está en contra. Los mosquitos le pican a todos. Y ahorita aquí en mi casa tengo que tener el desinfectante y el insecticida para lista aquí, porque los mosquitos están, pero A la orden del día. Oye, yo les cuento rapidísimo que a mí me picaban todos los mosquitos, todos. Pues desde que me enfermé el año pasado estoy, o sea, mi sangre se coagula. Yo creo que ya no la quieren porque ya no me pican. ¡Qué barbaridad! Pues mira, no hay más de por bien no venga. Exacto. Sí. Pero sí, es verdad, los mosquitos son más universales de lo que somos los seres humanos. Sí, pero ese sentido del humor. Sí. ¿Cuáles son las historias ocultas en la novela, Susi? Creo que la historia de este libro, toda ella está en la superficie. Creo que no es una novela en la que lo más importante sea la historia subterránea, que yo soy amante de las historias subterráneas, porque todo lo dice con claridad. Creo que lo que subyace bajo la novela, y es lo que le da el mayor valor, que no hay criterios universales y que no se puede juzgar. Como incluso un sistema que desde la perspectiva occidental se puede considerar detestable, tiene ciertos beneficios. Por supuesto tiene problemas, pero tiene ciertos beneficios. Y cuando yo empecé a leer el libro, dije, esta historia yo ya la oí, y la oí en primera persona en la Alemania Oriental. Retoma la idea porque te congelaste. Desde el principio, ¿sí? Sí. Que esta idea de Lía Yepes de que el comunismo tiene ciertas cualidades, yo ya la había oído de unos alemanes. Conocí cuando iba a hacer lo del Brexit y ellos habían vivido en la Alemania Oriental. Y me puse a platicar con ellos y les pregunté, les dije que me contaran cómo vivieron la caída del muro de Berlín. Ella me dijo, nosotros fuimos muy afortunados porque teníamos muy buena educación y tanto mi marido como yo encontramos buenos trabajos y empezamos a ganar mucho más dinero del que ganábamos en el comunismo, ¿no? Dice, pero se perdió la solidaridad. Dice, yo, para llevar, en el trabajo en el que estaba, dice, teníamos un compañero que era alcohólico. Y todos los días, uno de los compañeros iba por esta persona en la mañana para asegurarse de que llegara al trabajo. Y luego lo regresaban a su casa.
para que pues no perdiera el trabajo ni se metiera en problemas. Dice, eso en el capitalismo es imposible. Dice, lo que es más, no sabemos qué volvió a hacer, a qué pasó después con este compañero. Seguramente pues murió alcohólico sin que ya nadie pues le echara una mano, ¿no? Y a mí me impresionó, y cuando lo encontré otra vez aquí, dije, es verdad, porque pues cuantas más peleas tenemos que tener todos los días para salir adelante, menos tiempo tenemos para mirar a los demás. Es inevitable. Sí, y es triste porque, sí. Pero te interrumpí. No, dime. A mí me pasó algo similar, digo, de lo que estás diciendo tú, pero en contra de mi forma de pensar, porque pues, como que siempre, bueno, al menos yo he crecido en un ambiente de, pues, el capitalismo es bueno, el comunismo es malo, y aquí te topas con que ni siquiera es bueno el capitalismo y el comunismo tiene su parte muy buena, o buena, no sé si muy, pero buena sí. Entonces, sí, como que te deja pensar. Sí, sí, No todo es tan blanco y negro, ¿no? exacto. Sí, pues supongo que la ambición, si existiera la posibilidad de que tuviera un límite, podríamos acercarnos a algo mucho, pues si no perfecto, cuando menos malo de los sistemas que tenemos, ¿no? Ujú, ujú. En el libro hace una comparación y dice los realistas y los soñadores, que es algo semejante a lo que estamos ahorita. Quien ve la realidad, quien marca tal como son las cosas, y el soñador, el que anhela, el que busca, el que espera algo más, ¿no? Sí, así entendí también esta comparación que hace ahorita Beatriz. Bien. Sí, sí. Sí, y creo que siempre es interesante acceder a los mundos o sea, yo me acuerdo que yo estaba en preparatoria y la maestra de lógica nos hablaba del comunismo como de el infierno mismo. O sea, no, ¿no? O sea, es algo de lo que hay que correr. Y, y bueno, leyendo libros así dices, bueno, no es que uno lo vaya a buscar o que uno hoy en día que está muerto, lo queramos resucitar, pero nos ayuda a darnos cuenta de los excesos en los que cae el capitalismo, ¿no? Y supongo que por eso las sociedades socialistas europeas hoy en día son las más desarrolladas, aunque cambien de un sistema al otro, o sea, se pasan de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero han tenido muchos años de un socialismo que ya les dio una, pues, seguridad social, un cierto nivel de salario mínimo y estas cosas que, pues, que permiten sociedades un poco más justas. Pero voy a buscar. El final, toda la novela es divina, pero al final es hiper subrayable, ¿no? Yo ya no podía dejar de subrayar y marcar les leo un pedacito que dice, mi padre pensaba, como muchos de su generación, que la libertad se perdía cuando otros nos dicen qué pensar, qué hacer y dónde ir. Pronto comprendió que la coacción no siempre adopta una forma tan directa. El socialismo le había negado la posibilidad de ser lo que él quería. El capitalismo le estaba negando esa posibilidad a otros. La lucha de clases no había acabado. No quería que el mundo siguiera siendo un lugar donde se destruye la solidaridad, donde solo sobrevive el más fuerte. A diferencia de mi madre, que creía que los seres humanos tienden naturalmente a hacerse daño entre sí, mi padre pensaba que dentro de todos nosotros anidaba la bondad, y que si ésta no llegaba a manifestarse es porque vivimos en sociedades inadecuadas. Está buenérrimo. Pues sí, digo ya. Es una reflexión sobre las sociedades del mundo. Del mundo. Y además el pobre padre que acaba trabajando para el gobierno, ¿no? Y acaba sintiéndose victimario
Y también muestra cómo las enfermedades y los males que llegan de Occidente, ¿no? Como dice de la anorexia, ¿no? Que la abuela le llevaba de comer cada hora porque acababa de oír de una enfermedad nueva que se llamaba anorexia, que claro, ahí no existía por el momento. Está buenísimo, Sí, buenísimo. y es verdad, ¿no? Hay males que con toda la violencia que tenemos en este país, solo pasan en Estados Unidos porque es pues ahora sí que la sociedad del exceso. Todo, o sea, yo digo, son unos atascados, todo se lo meten a paladas, o sea. También de alguna forma, cuando tienes muchos obstáculos en el exterior, los problemas personales se simplifican, ¿no? Es un poco lo que estabas diciendo. Y eso es, de alguna manera, el socialismo tirándole a comunismo o con vías de comunismo, eso hace, ¿no? O sea, como que son tantos los problemas por la carencia de cosas, es que entonces no hay otros problemas. Pues sí, tiene uno que dedicar el día a solucionar a los otros, exacto. Y también del papá dice, no sabía dónde lo situaban sus opiniones, si en la izquierda o en la derecha. Se sentía de izquierdas en cuanto a la justicia, pero de derechas en cuanto a la libertad. Mi madre lo corregía, le decía que en un país que había sido comunista no había izquierda ni derecha, solo comunistas nostálgicos y aspirantes a liberales. Aparte también el contraste entre las personalidades del papá y la mamá son un acierto, ¿no? Digo que supongo que así eran su papá y su mamá, pero a nivel literario y la abuela también. Cuando no sabes tanto de literatura, este libro lo leí hace rato y luego lo volví a leer ahorita. Y la primera vez que lo leí, como que me creí todo de que de verdad era una niña que estaba escribiendo y hasta que luego ya esta segunda vez dije, ¿cómo? Y lo que hice es todo un adulto escribiendo como niña. Pero te cautiva su inocencia, te cautiva, aunque sea no del todo completamente verdadero, digo así tal cual, pero sí, bueno, a mí sí me cautivó como su frescura. Sí lo tiene. Está muy bien escrito, la verdad. Muy bien escrito. Sí, se agradece. ¿Tiene ella más novelas? ¿Tiene más obra ella? Acaba de sacar la segunda. A ver, déjame buscar cómo se llama, porque la acabo de ver y dije, la voy a poner entre mis wishlist. A ver, acaba de salir el segundo. Creo que Indignidad se llama. ¿No le llamó la atención el nombre de ella? Yo Sí. no tengo idea de albanés, pero me sonó como asiático. El Yepi, sí está. Y a mí me gusta, o sea, digo, qué cortito, ¿no? 3 letras en cada. Yo solamente había leído Aquí está. Dice que aborda el poder. No, aborda de cómo el poder moldea la verdad. Es exactamente lo que nos estabas comentando. mm, te digo que lo voy a apuntar porque, o sea, si este está actual, me imagino que el otro. Yo solamente había leído de Albania a Ismael Kadaré, pero es muy distinto porque él retrata como más una Albania rural y habla de las montañas en las que sigue habiendo tradiciones muy de los pueblos de las montañas que son casi hoy en día las llamaríamos bárbaras. O sea, si una familia le mata al otro, pues ya sabe que ahí van por el siguiente. O sea, las venganzas son, y no hay ley que contenga eso, sigue todavía. No me llaman la atención esas cosas, porque luego siempre digo que a nuestros indígenas les dicen salvajes, pero en todo el mundo es lo mismo. Hay pueblos originarios, pueblos tradicionalistas que siguen con sus costumbres y que todavía tienen cosas que enseñarnos de esas costumbres, tal vez no todas, pero sí algunas. Pero por eso también cuando vi que era de Albania dije, ay, a ver, porque el Ismael Kadaré es buenísimo. Y esta niña pues también, la verdad que escribe muy bien. Les leo otro pedacito que también es súper subrayable, que dice, para mi familia,
el socialismo era sinónimo de negación, la negación de lo que querían ser, de su derecho a cometer errores y aprender de ellos, de explorar el mundo a su manera. Para mí, el liberalismo era sinónimo de promesas incumplidas, de destrucción de la solidaridad, del derecho a heredar privilegios, de hacer la vista gorda ante la injusticia. Y dice, y mi mundo está tan lejos de la libertad como aquel del que mis padres intentaron escapar. Ambos distan mucho de ese ideal, pero sus fracasos adoptaron formas muy diferentes. Y si no hacemos un esfuerzo por entenderlos, continuaremos divididos para siempre. He escrito mi historia para explicar, para reconciliar y para continuar la lucha. Y también lo dice en el libro y me parece que es algo que debería de ponerse sobre la mesa, no solo aquí, sino a nivel político, y es que se culpa mucho a los gobiernos todos los fracasos existentes. Mismo sistema capitalista, o casi siempre, se pone por encima de los gobiernos. Les ata las manos, ¿no? El sistema financiero, que ella lo dice en el libro, o sea, no es solo que haya desaparecido el comunismo y la gente no tenga trabajo. Llega a la par que el capitalismo, el sistema financiero, en el que obliga a todo el mundo a endeudarse y después lo único que queda es la quiebra. Y lo vemos hoy en día con países enteros, ¿no? Siguen endeudándose y vendiendo lo poco que les queda. Y no es que el gobierno no sea culpable, es que no creo que tenga toda la libertad de acción que debería de tener. Pero, o sea, total que nunca somos muy libres, que se diga, ¿verdad? Nomás para escoger, yo creo, entre la papaya y la manzana. Cuando comienza el libro diciendo que, también tiene sentido el humor, ¿no? Que es una niña y que como dicen, porque hay una manifestación, si por la libertad, cuando yo soy libre, me puedo ir a mi casa por esta calle o esta otra calle, ¿no? O sea, que es ternuda. Sí, esa es la delicia de la infancia. Esa es la delicia de la infancia. Sí, creer que escoges. Sí. Y escoges, pero pues, digo, algo muy limitado. Sí, sí, sí. Susi, ¿con qué pregunta te gustaría que los lectores se quedaran cuando cerraran el libro, después de leer el libro? Pues siendo ambiciosa, me gustaría que los lectores todos nos preguntáramos si no somos nosotros mismos incapaces de ver, qué tanto nos estamos quedando solo con una versión, qué tanto descalificamos las versiones de los otros antes de tiempo, ¿no? Qué tanto somos incapaces de ponernos en los zapatos del mundo entero, de ver que vivimos distintas realidades por países, por zonas, por ciudades, por qué difícil es querer que todos queramos lo mismo o decir que unos son tontos por querer algo distinto o que otros son más listos por querer el opuesto, ¿no? No creo que sea ni siquiera una diferencia de educación, sino una diferencia de posición, de punto de vista, de Perspectivas diferentes. exacto. Y pues supongo que haber vivido lo que ella vivió y comprobar que de verdad no hay sistema perfecto, sino sumamente imperfectos todos, le amplía la perspectiva que no tenemos todos porque no hemos vivido más que en un solo sistema. Porque, no, yo digo, hasta en nuestro país, derecha e izquierda, no importa. Vivimos bajo el sistema capitalista y bajo las órdenes del sistema financiero y de un montón de gente que no conocemos. Y eso es muy fuerte. Y supongo que por eso, ya para acabar con ironía el libro, ella da clases de marxismo, ¿no? Los padres le dicen, por favor no te acerques a Marx, y ella da clases de marxismo porque en efecto Marx no es el comunismo. Marx solo dice que seamos conscientes de la realidad que nos rodea y creo que cuesta y que en nuestra sociedad nos cuesta un montón, que tal vez sí mucha gente debería de leerlo. Y además todo esto que estoy diciendo, la moralista soy yo porque ella no es.
moralista. Ella solo habla desde su experiencia, lo cual hace el libro más valioso, ¿no? Sí, leí un libro que no se los recomiendo, que, ay, ¿cómo se llama el autor? Bueno, ahorita me acuerdo, pero se llama Los Siguientes, porque me lo regalaron. Debí de haber sospechado de que usted me lo regaló. Pero bueno, cuenta la historia de una familia a través de 3 hijos, cada uno va contando, hablando del padre. El hijo mayor está sumamente enojado con su papá, porque el papá se cayó por las escaleras con su bebé, con su nieto, y el niño quedó mal, y el hijo no se lo perdona. El segundo hijo adora a su papá, y la tercera, que es mujer, también adora a su papá. Y van hablando del papá, y por supuesto es una tragedia descomunal lo que pasó, pero el libro es muy moralista. El libro lo que te dice es que perdones, que la vida es corta, que el hijo hace mal en estar peleado con el papá. Y para acabarla de amolar a nivel literario, al final de la historia, el papá escribe una carta, que el papá no había tenido voz en todo el libro, en la que confiesa que en realidad la que se cayó por las escaleras con el bebé fue su mujer, la abuela, pero que él la protegió. Entonces remata diciendo que el papá era un súper santo y el hijo un reverendo baboso. Y nunca sabemos si esa carta la leen, si no la leen, pero es un remate muy burdo, muy, no sé, no me gustó nada, porque digo, tal vez si hubiera explorado también el dolor del hijo, que medio lo toca, pero no, él está centrado en esta idea del perdón, ¿no? Y creo que se vuelve moralista y entonces el libro pierde toda su fuerza. Y aquí no pierde la fuerza en ningún momento. Beatriz, ¿algún comentario adicional? Me parece como súper irónico que sí termine dando las clases de comunismo, pero que diga que escribió el libro para que su mamá entienda el por qué piensa como piensa, pero termina en pro del comunismo, o al menos de ciertas cosas del marxismo, ¿no? Entonces, como que si yo fuera la mamá, diría, me dejaste más perpleja de antes de leer el libro. O sea, como que, no sé, se me hizo, pues no sé si simpático sea la palabra, pero como desconcertante, digamos. Como que no entiendo cómo la mamá puede entenderla, o a lo mejor no la entendí, cómo la mamá puede entenderla si justo ella acaba de alguna manera pues, favoreciendo un pensamiento contrario a la mamá. Es que yo creo que lo dice en el último capítulo. En efecto, la mamá no entiende porque para la mamá Marx es sinónimo de comunismo. Ella dice que cuando leyó a Marx se dio cuenta de que no es sinónimo de comunismo, de que Marx va mucho más allá de y lo dice en el párrafo del último capítulo, del epílogo, que no solo habla de la teoría de las relaciones materiales, de la lucha de clases o la justicia económica, sino que habla sobre la teoría de la libertad humana, de cómo nos adaptamos a las circunstancias y de cómo intentamos superarlas. Porque dice, esa es la parte del comunismo que ella apoya, digamos, o sea, que le parece que sí habla Marx de eso. Sí, o sea, yo creo que eso, que Marx, porque finalmente el comunismo es una apropiación de lo que Marx dijo. Ajá. Pero lo que ella dice es, si tú lees El Capital completo, te das cuenta de que Marx no dijo que había que ser comunistas y que el Estado tenía que tener absolutamente todo o controlarlo todo sino de cómo los hombres tratan de adaptarse al entorno, y que ella dice, no solo se nos priva de libertad cuando otros nos dicen qué tenemos que decir, sino que una sociedad que presume de permitir a sus ciudadanos desarrollar su potencial humano, pero que no cambia las estructuras que impiden que todos progresen, es igual de opresora. O sea, digamos que lo que ella dice que Marx propone es que la libertad requiere que sea para todos, no nada más para uno, y que para que sea para todos hay que cambiar lo que oprime. El comunismo lo tomó y dijo, bueno, pues
lo que oprime es la propiedad privada, pues entonces ahora el Estado se va a ocupar de todo y pues el Estado se volvió opresor. Este. Entonces, lo que él propondría, que no se ha encontrado definitivamente, es qué estructuras permitirían pues la menor desigualdad. Y creo que por eso sigo creyendo que el socialismo es la que más se acerca, porque pues es un estado mixto en el que existe la propiedad privada, pero hay controles, pues que menos monopolios, que todo lo que genera una concentración que acaba por ser dañina. Ok. Gracias. Sí, yo creo que no le entendí tan bien. Silvia, ¿algún comentario adicional? Sí, tengo que terminar de leer y llegar hasta el final, llegar a esa concentración y comprensión que habla Beatriz de esta situación, pero sí en lo que voy, entendí la explicación que da de la libertad. Dicen, los turistas sí tienen libertad de ir a donde quiera, pero no tienen los recursos. Y otros, dice, sí tienen los recursos, otras personas sí tienen los recursos, pero no pueden o no quieren o no les gusta. Entonces está la contradicción de lo que es ser libre. Ser libre, o sea, si yo sí soy libre y sí puedo ir a donde quiera, pero ya estoy enferma, ya no puedo salir. Sí soy libre de comer lo que yo quiera, pero me hace daño, ya es. Entonces, ¿hasta dónde llega mi libertad? Mi libertad de elegir, de decidir, de hablar, de conversar. Y bueno, hasta ahí voy y me pareció sumamente interesante ese concepto de libertad que acaban de describir Beatriz y ustedes, Ivonne y Susana. Sí. Ay, qué bueno, Silvia, sí, te va a encantar, porque Sí. se pone todavía mejor. Mejor. Sí, la verdad sí. Ay, pues qué bueno que les gustó. Yo lo disfruté muchísimo, más después de haber leído el otro, dije, ay, qué diferente. Y sí, fue súper subrayable. Creo que son de los libros que sí se te quedan, que te hacen preguntarte, cuestionarte y te marcan. Entonces, qué Buena gusto elección. compartirlo con ustedes. Sí, la verdad es un novelón, me gustó mucho. Y muchas gracias por hacerla, porque la verdad, digo, uno se obliga a leer el libro bien y sus comentarios siempre enriquecen. Bueno, pues para concluir, quiero compartir con ustedes que la mayor virtud de esta novela es recordarnos que crecer también significa revisar las ideas con las que aprendimos a nombrar el mundo. Muchas gracias. Y esperamos Bueno, el próximo libro. Claro que sí. gracias. Gracias. Cuídense. Gracias. Bye. Bye. Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga.